Muy buenas noches, querida comunidad. Bienvenidos a Viernes de Conciencia, un viernes más. Y este viernes es particularmente especial porque nuevamente tenemos a nuestra invitada estrella que viene a acompañarnos el día de hoy para hacer la segunda parte de lo que empezó ya hace algunas semanas con nuestra trilogía de Amor no basta. Amar no basta. Y estos conflictos que surgen en las relaciones de pareja. En esta segunda parte vamos a hablar de las familias que vienen de ambas partes de las parejas, ¿no? Cualquiera que ésta sea, ¿no? Y me surge la pregunta, cuando una relación de pareja se une, establecen una relación, un enamoramiento, un noviazgo y un eventual matrimonio o una convivencia, ¿la familia viene incluida? Entonces, ¿dónde están o de qué manera podemos poner estos límites sanos sin llegar a romper los vínculos? Porque muchas veces, pues, es donde se empieza a resquebrajar en muchas ocasiones la familia. El día de hoy también hemos estrenado el episodio 25, donde hablamos de lo que aprendiste a callar en tu familia, que es un poco el puente a este en vivo, en donde vamos a hablar de esta segunda parte y donde queremos un poco darles un norte de cómo establecer esos límites sanos, ¿no? Vamos a presentar a mis amigos, colegas y amigos de siempre. Héctor, María, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Ujú. hola Cintia, hola María, hola Liliana, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Ya eres como de la familia, ¿sí? Sí, Ya eres de confianza, ya está, hacemos chistes contigo. De hecho, y ustedes deciden si me No de adoptan. ti, no de ti, sí. casi te adoptamos. muy contento de estar aquí en este en vivo. Saludos a todas las personas que nos están viendo y que nos verán después. Y bueno, pues adelante María. Igualmente, muy contenta de tener a Liliana nuevamente con nosotros porque creo que aprendemos muchísimo de ella. Y pues este es un tema que continúa del programa anterior de en vivo que tuvimos con Liliana también. Entonces, esta es la continuación. Espero que nos acompañen y les guste y nos comenten si algo les gusta, si algo quieren que compartamos. Por favor, coméntenos. Estamos abiertos a las preguntas. Claro que sí, María, siempre me haces recordar que tengo que recordarles a la vez a la audiencia que por favor, si aún no se han suscrito, se suscriban a nuestro canal porque de verdad que nos ayuda muchísimo. Compartan este programa también con todas las personas que crean que este episodio les pueda ser de mucho servicio y también se pueden unir a nuestra comunidad. Los enlaces siempre los dejamos en la cajita de descripción y al final también del video. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este en vivo? Mostrar que los conflictos con la familia del otro, la otra persona dentro de una pareja, no son sobre elegir bandos, sino sobre límites no establecidos y, claro está, amor propio no trabajado. Y entregar también herramientas PNL para poner límites sanos sin romper vínculos, ya lo hemos dicho. Entonces, yo creo que Lili es aquí más que para hablar como una experta en su rama de psicología, también para complementar un poco el enfoque que tenemos nosotros de programación neurolingüística y conectar, complementar el episodio del día de hoy que se estrenó de lo que aprendiste a callar en tu familia. Patrones que aprendimos en silencio. Aprendimos en familia a no llevar la contraria, ¿no? Muchas veces yo en mi casa he escuchado el porque yo lo digo o no me contestes, ¿no? Con ese tono. Y sencillamente aprendemos a quedarnos completamente callados para no incomodar, para no molestar, a ceder para mantener la paz en el hogar. Entonces esos mismos patrones muchas veces reaparecen casi intactos cuando tenemos que poner un límite con la familia de nuestra pareja. Entonces, encuentro que nombrar los conflictos más frecuentes con la familia de la pareja sin reducirlos al estereotipo de únicamente el problema, el único problema que se suscita en una pareja es la suegra de un lado o la suegra del otro lado, hay otros escenarios y otros factores. ¿Por qué? Porque muchas veces hay el involucramiento de la mamá de uno, la mamá del otro,
en la crianza de los hijos cuando estos ya vienen a formar parte del hogar, el desacuerdo con una eventual unión. ¿Les ha pasado de repente a ustedes que sus papás, su mamá, no estuvo de acuerdo con la unión con su pareja, con su esposo o su esposa? Probablemente están en ese escenario. Y esas visitas repentinas que vienen con críticas sobre la crianza también puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando la mamá de uno de los dos también llega y de pronto ignora por completo a la familia del otro? Hay discrepancias también, se genera distanciamiento en la pareja. Allí es donde vamos a empezar con las preguntas. Lili, ¿por qué estos conflictos se disparan más en la crianza que en cualquier otra etapa de la vida? Hola, hola, gracias por la invitación. Y, híjole, ¿por qué se disparan más en la crianza de los hijos o en la crianza de uno mismo? Cuando una pareja se reúne y comienza a tener una vida, viene de dos sistemas diferentes. Cada sistema tiene una forma de ser y una pareja debe llegar a generar un nuevo sistema. Tiene que haber una ruptura con los sistemas anteriores, pero no deja de venir arrastrando todos los aprendizajes de, como tú decías hace un momento, todo aquello que aprendimos en casa a callar, a hacer o a no hacer, sí, qué reglas tenemos que seguir. Entonces, generalmente cuando llega el hijo, para los abuelos se convierte en su continuación y quieren poder imponer lo que su sistema les ha enseñado a ellos. Cuando la pareja no logra poner esos límites claros de nosotros estamos generando un nuevo sistema, un sistema en el que estamos complementándonos unos a los otros, surgen ese tipo de conflictos de tu mamá no se mete, tu papá no debería de comentar, no se llegan a acuerdos. O incluso es muy, no sé si es muy latino, pero sí es muy mexicano, que cuando llega un hijo, la mamá de la mamá del bebé pasa tiempo en casa mientras se comienza con la crianza, ¿no? Y entonces hay muchas cosas en las que participa quiera o no quiera. Y muchas veces eso hace que la pareja incluso se siente excluida de lo que se está viviendo con el bebé, con el nuevo integrante de la familia. Y puede llegar a convertirse en un conflicto muy fuerte si no se manejan límites claros de hasta dónde se debe participar, hasta dónde es ayuda y a partir de dónde comienza a ser control o a partir de dónde comienza a ser intrusión. Claro, y ahí surge mi siguiente pregunta, que es, ¿cuál sería la diferencia entonces entre una familia que opina únicamente y una familia que controla? La familia que permite que le pongan límites, ¿sí? No es lo mismo que llegue, es que fíjate, la crianza ha cambiado mucho. Antes incluso por ejemplo, una idea, la alimentación de un bebé ahorita es muy diferente a cómo alimenté yo a mis propios hijos, Mm. ¿sí? Entonces, cuando llega alguien y opina y puede recibir un no, lo que ahora hacemos es diferente y dice, perfecto, me adecuo a lo que tú me estás diciendo, acepto lo que tú me estás diciendo. Sí, ahí puede llegar a ser una relación bastante cordial. Cuando la otra persona, por ejemplo, pasa mucho y es un tema que incluso vemos mucho aquí en problemas de parejas, cuando no sé, la mamá trabaja, el papá trabaja y el bebé se tiene que quedar en casa de alguno de los abuelos y los abuelos no respetan la forma de crianza de los papás. Si el niño tiene que dormir su siesta, no lo duermen porque prefieren llevarlo al parque. Si el niño no come azúcar, no importa, le damos azúcar, al final no está su mamá. Si el niño tiene que seguir una rutina específica y los abuelos deciden no cumplirla, ahí serían unos abuelos que están no solo malcriando, están restando autoridad a los papás y están buscando generar su propio control sobre la crianza del niño. Y muchas veces es sobre la idea de una crianza con amor desde lo que ellos saben. Ujú. Aquí el punto no es amor, aquí el punto es la falta de respeto del límite del otro. Aprender Sí, a respetar, ¿verdad? Pero, exacto. pero ¿de qué forma estableces
los límites. O sea, yo he visto parejas que se casan y que la esposa, la mujer, no sale de casa de su mamá, ¿sí? O sea, no ha roto todavía ese apego y se la pasa con su mamá. Y cuando tiene un bebé, bueno, ella no sabe qué hacer. No sabe ni bañarlo, no sabe ni cambiarle un pañal, no sabe muchas cosas y la mamá llega como al rescate, ¿no? Ujú. Entonces llegan los esposos cansados de trabajar y lo primero que ven es a la suegra ahí de frente, ¿no? Y así diciéndote, y no te acerques porque lo vamos a bañar, vamos a cerrar la recámara. No, te cierran la recámara y tú te quedas afuera, estás esperando a que lo bañen, lo oyes llorar, y luego oyes que platican, y la señora se va muy tarde, ¿no? Pero quien está permitiendo esas cosas, es más, quien lo está pidiendo tal vez, es la esposa, Claro, ¿no? Ese es un tema. Y el segundo, yo recuerdo un caso, y tú dime si es posible o no, de un niño, así como precisamente se menciona ahorita, que se quedaba con los abuelos, y los abuelos, por alguna razón que yo no sé, era hombre, le compraban Barbies, le compraban casitas, le compraban juguetes de mujer. Y ya siendo adulto, el niño era gay, ¿sí? ¿Tú crees que el estímulo de los abuelos lo pudo influenciar en eso? no, ¿No? definitivamente no. No, 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 no. Quizá los abuelos veían en él algo que nadie más veía. Una persona no, Mm. no se convierte en homosexual. Una persona no se convierte en una orientación sexual que no es heterosexual por estímulos externos. Un niño a los 8 años, sabemos, bueno, no sabemos, ni lo termina de saber él todavía, más o menos eso se van enterando en la adolescencia. Pero un niño a los 8 años tiene una personalidad formada y entre esa personalidad que tiene formada su orientación sexual. Entonces, no, más bien estos abuelos a lo mejor hablaban desde un deseo propio o quizá actuaban desde lo que ellos veían o cumplían los deseos del niño, tú no lo sabes, ¿sí? En donde sí los abuelos suelen, por ejemplo, influenciar mucho es en no propiciar la misma crianza que los papás esperaban generar. No sé, por ejemplo, a lo mejor el abuelo es médico y quiere que su nieto sea médico y va a meter presión de alguna manera para conseguir que ese niño o niña se convierta en médico, ¿no? Y a lo mejor va a influenciar al niño o niña y lo va a conseguir y va a hacerlos por sobre lo que los papás hubieran esperado o hubieran deseado, o a lo mejor los papás hablaban con una libertad diferente. Si el niño quería ser músico, lo iban a dejar ser músico, ¿no? Los abuelos pueden influenciar de formas positivas y de formas negativas, definitivamente. Yo insisto, aquí el punto es papá y mamá, mamá y mamá, papá y papá. Yo insisto mucho en ese tema porque tenemos que verlo. Sí, claro. Eh, sí, tienen una idea de crianza, tienen una forma de pensar cómo debería de ser mi familia. Ujú. Si incluyen a los abuelos o si se incluye a la familia extendida, estamos hablando de abuelos, pero también podemos estar hablando de tíos, también podemos estar hablando del padrino, del tío abuelo. Sí, las familias pueden ser muy extensas y hay familias en las que los tíos, por ejemplo, son muy representativos y se convierten también en personas muy importantes en la vida de, ¿sí? Yo puedo hablar de mi tía favorita, ¿no? Por ejemplo, y se lo digo a ella. Y era la tía con la que yo llegaba y le hacía preguntas que no podía hacer en otro lugar. Ujú. Siempre tuve buenas respuestas, entonces fue bueno, ¿no? Pero finalmente ella se adecuaba al estilo de crianza de mis papás. Nunca fue en contra de la idea. Entonces, mientras la familia extendida no vaya en contra de la idea de crianza de los papás, estamos hablando de cooperación. Si la familia o la familia extendida va en contra o quiere cambiar los fundamentos de la idea de crianza de la otra familia, ya podemos hablar de intrusión y en el peor de los casos, hasta de control. Y muchas veces sí es como tú dices, Héctor, al momento que llega un primer bebé, uy, tú
debes haber también sentido miedo la primera vez que viste a tu hijo aquí en tus brazos, dijiste, caramba, no sé ni siquiera cómo cambiar un pañal. Yo sí sabía porque habíamos tenido una hermana chiquita, ¿verdad? Pero yo te puedo platicar que casi ahogo a uno de mis hijos, a mi primer hijo, en una de sus primeras bañadas, ¿sí? Y ahí estaba mi suegra y se lo pasé y ella lo hizo respirar de nuevo. ¿Sí? Falta de experiencia, pero una cosa es pedir ayuda y otra cosa es convertirlo en una dependencia, ¿sí? En la cual entonces te sometas a la idea de crianza que ya no es la tuya. Sí, Y eso puede romper a las parejas, porque además muchas veces es el hombre el que vive en mucha soledad, el no poder criar a su hijo, porque como dices tú, lo primero que ve cuando llega a su casa es a su suegra bañando a su bebé. Y esto tiene lógica un tiempo, pero solo un pequeño tiempo. Se me sí, ocurre y otro también, escenario. Ay, perdón, María. Antes de que se me vaya la idea, perdóname. Se me ocurre otro escenario que no habíamos planteado en la reunión previa que tuvimos y que me acaba de surgir. ¿Qué pasa con ese papá que se va por cigarros y no regresa? Oh, Y se queda la ujú, mamá con el hijo y eventualmente esa mamá viene de una familia de padres separados y le toca vivir con la mamá. Ellos vienen a ser una nueva pareja que deben hacer acuerdos para la crianza de ese menor. Estamos hablando de abuela e hija. o abuelo e hija, ¿eh? También, ¿no? También me ha tocado vivirlo así. Claro. ¿Y qué pasa cuando ya establecidos los acuerdos? Porque tú hablabas en esto, ¿no? Si no hay acuerdos o límites, pues te sometes, Ujú. ¿no? Simplemente a que tiene que ser así. Entonces, viene de un estilo de crianza antiguo que era muy estricto, donde el golpear a un hijo no estaba mal visto porque era parte de la disciplina que se le inculcaba, el regaño, la crítica, la queja, bueno, y ella o él, la persona que se haya quedado con el menor, trata de darle la crianza que realmente le hubiera gustado tener, una crianza más respetuosa, ¿no? Pero ahí está la imposición de la figura paterna o materna, del abuelo o de la abuela, que trata de imponerse por, por ser, digamos, entre comillas, el de mayor jerarquía. Ujú. ¿Cómo manejas eso? Híjole, es bien complicado cuando la relación es de necesidad. Si la relación puede ser de iguales, mamá por ejemplo, el abuelo y la mamá, y ambos son gente productiva, y ambos son gente que están juntos porque quieren y no porque se necesitan. sí, Sí, se puede llegar a acuerdos muy sencillos. Sí, ¿por qué? Porque pues el niño, bebé, lo que sea, no tiene que ser cuidado necesariamente por ellos. Puede haber incluso una nana, una tercera persona, pasa tiempo en la escuela, pasa tiempo en la guardería. Ahí puede ser más fácil generar acuerdos porque estamos hablando de personas que no necesitan una de la otra. En los casos en los que, por ejemplo, mamá se queda con el bebé y tiene por necesidad que ir a vivir y a vivir bajo las reglas de sus papás o de papá o de mamá, ella entra a ese cuadro de la familia otra vez como hija, no como igual. sí, Y en el momento que entra como hija, sí, la negociación se convierte en nula, porque si ella no tiene la capacidad de hacerse cargo de su hijo, sus papás toman a su hijo como hijo propio. ujú, sí, Ajá, papá o mamá. Entonces aquí estamos hablando de un caso específico muy complejo de manejar si no existe la posibilidad de hablar de iguales. Cuando estamos en una pareja donde un nuevo grupo de gente se reúne y forma una nueva familia, estamos hablando de iguales. Aunque uno de ellos no trabaje, pero son iguales, o sea, están iniciando algo nuevo. Pero cuando alguien tiene que regresar a casa y volver a ser hijo, además llevando a su hijo de la mano, se, se convierte en una relación complicada porque sus papás no son abuelos.
Sus papás son hijos de su hijo, digo, son papás de su hijo, Sí. Yo tengo ¿sí? un caso muy parecido de una amiga que la suegra es la que le ayuda mucho con los nietos, ¿no? Con sus hijos. Ella se los lleva al parque, ella se los cuida, pero a la hora de tomar decisiones en la educación, la madre no le permite a la abuela. Y ahí hay un conflicto todo el tiempo porque, o sea, le da mucha responsabilidad a la abuela le ayuda en casi todo, pero a la hora de tomar decisiones no se lo permite. ¿Y eso cómo se podría resolver o cómo lo ves tú como psicóloga? Tendríamos que entender desde dónde parte la relación de ellas. Si es una relación de necesidad, De sí, necesidad, ¿sí? sí, es una relación de necesidad. Entonces, la mamá de los niños, supongo que es más de un niño con lo que me estás Dos, diciendo, dos. sí, tendría que darle determinada autoridad a la abuela, por ejemplo, en el tiempo que los niños pasan con ella. Ujú. ¿Sí? Mientras los niños están con ella, la abuela es la responsable. Si la abuela dice no te subas al árbol, el niño tiene que respetar lo que la abuela está diciendo. Pero en el momento en que la mamá está procurando el futuro de sus hijos, ¿sí? Y ella es, por ejemplo, quien va a pagar la escuela donde sus hijos van a estudiar, entonces es decisión es decisión de ella. Ujú. No, no podemos, vaya, no se puede someter a la idea de la mamá. Aquí tendrían que llegar al acuerdo de hasta dónde me hago cargo yo y hasta dónde te haces cargo tú. Si Exacto. la abuela solamente está cuidando, pero no es responsable de comprar zapatos, comprar tenis, llevarlos, pagar una colegiatura, pues entonces en esa área mamá es quien toma las decisiones Mm. y entiende que mientras la abuela esté con los niños, las reglas son las de la abuela. Sobre Exacto. todo en escenarios donde se trata de corregir o inculcar disciplina a los nietos, en este caso, ¿no? Porque Obviamente, tendrían que sí. llegar a un acuerdo de que, bueno, sí, este tiempo tú no estás aquí, estás trabajando porque tú eres la que te haces cargo económicamente del pequeño, pero este tiempo que está conmigo yo lo corrijo a mi manera. Exacto, y ni modo. Sí, a mi manera con límites de no violencia, ¿no? Sí, o sea, como entendemos que ahora es lo que debe ser la crianza. Este, es un punto así como que bien fino en el que tendría ella que tejer los acuerdos con su mamá. Pero, por ejemplo, en el momento en que ella regresa de trabajar, ella debería tomar a sus niños y hacerse cargo de ellos absolutamente en todo. Ujú, Sí. No es, ay, mamá, ya llegué, vengo cansada, déjame, me duermo y tú dales de cenar. ¿No? ujú, Sí, o sea, Ujú. el primer gran límite sería, a la abuela los cuida mientras mamá no puede. En ujú. el momento en que mamá llega, mamá se tiene que hacer cargo de sus hijos absolutamente en todo. Sí. Y la parte económica le corresponde a mamá. Sí, creo que lo mejor y lo más saludable, desde lo que estoy escuchando, es que pongan acuerdos que les beneficie a los hijos, ¿no? A los niños. Acuerdos entre dos adultos, que es la abuela y la mamá, los padres o los abuelos, acuerdos sanos, saludables que beneficien, ¿no? Que los dos tengan ese propósito de que lo que están haciendo sea para beneficio del hijo, ¿no? Del nieto. Y para la paz mental de ellas. En el momento que existe el acuerdo claro de hasta dónde entro yo y a partir de dónde comienzas tú, sí, se evita el conflicto de no estar de acuerdo en algo. Y se genera entonces ese ambiente de paz mental, ese ambiente de armonía familiar en el cual los hijos salen altamente beneficiados, pero también se genera esa sensación de vivimos en paz, no vivimos en conflicto, no estamos en guerra. Sí, Ujú. Por eso tiene que haber buenos acuerdos y la mamá y la hija tienen que entender que la hija no puede ser hija todo el tiempo. Tiene que llegar el momento en que donde ella entra se convierte en mamá de sus hijos, ¿sí? Y la abuela pasa a ser abuela. Te digo, es un tejido muy fino.
pero es algo que se tiene que establecer Es desde todo la un base del reto. amor, inteligencia, es Sí, todo un para reto. mí también estoy aprendiendo porque muy pronto yo quiero ser abuela, ¿no? Y quiero aprender cuál va a ser mi papel, ¿no? Tu papel va a ser mucho escuchar qué te dicen para saber qué tienes que hacer, Ah, ok, ¿sí? Y qué sí, no puedes hacer bajo ninguna circunstancia. exacto, No tengo sí. duda que vas a ser la mejor abuela, María. Definitivamente. Sí, bueno, voy a pedirle consejos a Liliana de cualquier cosa, ¿no? Lo bueno que tenemos. Estoy empezando a ser abuela, entonces no tengo tanta práctica, ¿eh? Sí, vámonos con calma, sí. Vale. Ya estoy viendo a María corriendo y al bebé en la andadera atrás de Sí. ella. Yo sueño con una nieta porque yo no tuve Hijas. mujeres, hijas, solo hijos, pero ninguno de mis tres hijos quieren darme una nieta. Y yo digo, bueno, va a ser pronto, un día. Bueno. Fíjate cómo desde ahí entra el lenguaje. Y se lo decía hace poco a una paciente. Tus hijos no te van a dar una nieta. Ellos van a tener una hija y la van a compartir contigo. Ajá. Sí, Nunca te la van a dar. No es sí, para ti. Sí. exacto, ¿Sí? sí, Y eso es bien cultural. En el momento en que los abuelos sienten que el hijo les dio una nieta o la hija les dio una nieta, tienen sentido de propiedad. De mm, pertenencia, ¿no? Me pertenece. Ese niño o niña no es tuyo. Te lo van exacto, a prestar a ratitos y vas a poder disfrutarlo un montón, pero nadie te lo dio, no es tuyo. Es de ellos, es responsabilidad de ellos, es para ellos, mientras les toca tenerlo, porque los hijos son prestados. sí. No, ¿Sí? es bueno aprender. Mira que no me había dado cuenta que todavía tengo palabras y vocabularios que traigo que tengo que ¿Sí? cambiar. Ese es un juego de lenguaje muy, muy latino. Mis hijos me dieron nietos, no, no te los dieron, los tuvieron y son de ellos. Sí, ¿Sí? Y ahí entra mucho el conflicto de entonces, si me los dieron, yo puedo opinar. yo puedo, exacto. Ajá, Sí, y no Anota, es verdad. Héctor, porque también te va a tocar en algún momento. sí, sí, anotado, anotado. No veo para cuándo, pero bueno. Pero bueno, Sí, y mira, y hay entonces, otra pregunta también que, ¿qué debería hacer una pareja cuando su propia familia no acepta la relación? Uy, la otro relación tema. entre ellos, ese es un tema bien fuerte, porque yo te diría que si la pareja está dispuesta a tener una vida juntos, la pareja está dispuesta a trascender y tienen planes y ellos son felices juntos, pues no tienen que complacer a su familia. Aquella historia de te casas también con la familia, es mitad cierta y mitad falsa. Sí, yo entiendo que cuando todos tenemos una idea de cómo que queremos que nuestros hijos sean felices. Yo no creo que ningún papá diga, ay, ojalá le vaya bien mal con su pareja. No, no creo. Sí, pero si nos hacemos una idea como papás de lo que quisiéramos que nuestros hijos tengan como pareja y peleamos por eso, vamos a entrar en muchos conflictos. Entonces, cuando un hijo o una hija llega a presentar a la pareja, tenemos que entender que no viene a complacernos, no viene a hacernos felices a nosotros. Ujú. Y entonces nos toca al integrante que viene llegando, le toca conocer el ambiente de la familia, ¿no? Le toca buscar la integración desde la forma más bonita posible, pero a la familia le toca no juzgar sin conocer, a la familia le toca intentar querer a la persona como es, ¿sí? Pero tampoco es obligatorio. A veces las relaciones de familia solamente son cordiales y existe solamente esa línea de respeto. Te respeto porque eres una persona, te respeto porque eres el esposo o la esposa, la pareja de mi hijo, mi hija, y trato de ser únicamente familia sin intentar transgredir nada del otro. También es Claro. complicado. Porque es parte Exacto, del amor también que decimos o profesamos por nuestros hijos, ¿no? Porque Efectivamente. finalmente no es lo que yo quiera, es con lo que él se siente bien y va a ser parte de su proceso de De experiencia, vida. de aprendizaje, de vida, ¿no? Porque finalmente, Sí, bueno, lo ideal sería de que
esté con esa pareja muchísimos años y sean felices y tengan una familia Claro. preciosa, pero eventualmente pues no funciona y Sí, siempre y los también papás vamos a estar tenemos, ahí. claro, y también tenemos como papás que aprender a confiar en el trabajo hecho. Se supone Sí. Exacto. que Sí. sí, se supone que tú le dijiste a tu hijo, eh, le diste por lo menos una guía o le enseñaste la forma de amar, la forma de recibir amor, intentando hacerlo de la mejor manera. Entonces, también tenemos que aprender a confiar en el trabajo hecho. A veces los papás, en ese afán de querer perfección para nuestros hijos, no vemos que nuestro hijo está haciendo una buena elección. Entonces, por eso decía, yo creo que primero es aceptar desde el respeto a la otra persona, porque además la otra persona viene de otro sistema. Ujú. Y a lo mejor allá no les gusta el arroz, y a lo mejor acá mi plato favorito es el arroz. Y eso no quiere decir que eso esté mal, Mm, quiere decir que viene de un sistema distinto. pero muchas veces eso es Exacto. lo de menos, ¿no? Muchas familias se enfocan en que, ¿y qué es? ¿Y a qué se dedica? ¿Y en qué trabaja? ¿Qué estudió? Claro, te Ujú. miden, te miden y te evalúan y estás Claro, siendo evaluado por la otra familia. Y de repente eso es complicado porque, Liliana dijo algo muy interesante, que confiemos, fíjate, en lo que le enseñamos. Me encantó eso. pero fíjate que de repente no necesariamente aplica así. Imagínate que la chica tiene mucho dinero. Imagínate que el chico no tiene mucho dinero. Desde ahí ya comienza a haber presión, ¿no? Porque si de repente salen de viaje en el coche de la chica, porque el chico no tiene dinero, ahí hay presión. Ahí está siendo evaluado. Y al revés también, ¿no? Si el que tiene el dinero es el hombre y no la mujer. pero es Entonces, menos mal visto eso, ¿eh? Sí, por la Sí, sociedad sí, machista, ¿no? sí, 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 sí. claro. Pero bueno, sigue con tu ejemplo, que va interesante. Ajá, Y entonces, de alguna forma, tú estás diciendo en este momento, María, y también lo dijo Liliana, que hay que confiar en la educación, en los principios de educación que le diste a tu hijo o hija, ¿no? Pero de repente estás siendo evaluado, no confía, o sea, la confianza no viene de ese lado, viene una comparación fuerte de una familia hacia la otra persona, ¿sí? Y eso pudiera ser muy complicado, ¿no? por supuesto. Sobre todo cuando, por ejemplo, el que va a entrar a una nueva familia no es tan exitoso económicamente como dices tú. Sí, eso no quiere decir que no pueda hacerlo, pero quiere decir que a lo mejor el plan que tenían los papás de él o de ella era otro. Las Era colocarla, expectativas. exacto, como decían antes los viejitos, es que la acomodé bien, es que lo casé bien. Exacto. Así Sí. es. Sí, era Sí. yo no sé si también ustedes escuchan allá en Perú y allá en Nueva York esa frase, pero es una frase súper mexicana. Yo casé bien a mis hijas. Y casar bien a sus hijas era, las dejé en un lugar donde las van a poder mantener y donde van a tener una buena vida, ¿no? Una vida acomodada y tranquila. Sí. Sí, y sí, ese tipo de comparación. Y no nada más eso, ¿eh? Fíjate que a mí me ha tocado ver casos. eh, Acá se los comentaba, el lugar donde yo vivo hay mucha gente que se dedica al transporte, muchas líneas de trailers, muchas cosas por el estilo. Y es gente, hay muchas personas que trabajan en las líneas de trailers y no necesariamente son profesionistas, sino simplemente saben meter 14 velocidades en una cosa de esas, ¿no? Y es gente que trabaja, le va económicamente muy bien, pero suele haber mucho rechazo, por ejemplo, cuando se conoce con una chica que sí tiene una carrera, que sí tiene una maestría y resulta que su marido es chofer de trailer o su novio es chofer de trailer. Y no tiene absolutamente nada de malo, él es muy exitoso en lo que hace, pero no tiene colgado un título que diga licenciado en ningún lado. Y llega a ser un conflicto para la familia, porque ellos querían que su hija se casara con un banquero, que su hija se casara con un médico, que su hija se casara con alguien que no anduviera lleno de grasa cuando regresa de trabajar. Es cierto. Sí. Sí, No, no y nada ahí más el dinero y la educación. exacto, y llega a ser muy complejo, pero ahí es donde te digo, si la pareja considera que va a ser exitosa, por Dios, hagan su plan de vida, vívanlo,
Y no se trata de demostrarle a nadie que tenían razón, pero finalmente va a terminar pasando eso. Ujú. Oigan, Exacto. aquí surge una pregunta para nuestra audiencia. ¿Tu pareja pone límites con su familia cuando hace falta o sueles hacerlo tú? Coméntenos en el chat quién de las dos personas, cuál de los dos bandos es quien pone los límites con la familia o qué escenario es el que tú estás atravesando. Porque en general no se trata de ser, digamos, grosero o grosera con la familia, ¿no? Se trata de proteger la relación que tienen, nombrar los límites, no como falta de respeto a la familia, sino cuidando el vínculo que tienen como pareja, porque están en construcción, en permanente construcción. Antes de hablar de qué hacer con la familia del otro, hay una pregunta más incómoda. ¿Por qué nos cuesta tanto poner ese límite aunque sepamos que lo necesitamos? Porque la mayoría de estos conflictos no son sobre la familia en sí, sino también sobre amor propio. Y es amor propio no trabajado. Ceder por miedo al conflicto, por culpa, por no sentirse con derecho a decidir sobre la propia vida. Y en este escenario, Lili, ¿por qué poner un límite con la familia se siente como un acto de traición para algunas personas? Es que cuando tú estás dejando, fíjate, alguna vez leí, y me quiero acordar quién lo dijo, pero soy pésima para esas cosas, que cuando una mujer sale de casa se tiene que romper con su familia. Básicamente se tiene para que una mujer deje de ser dependiente de su mamá, tiene que enojarse con ella, algo así por el estilo. No. ¿Sí? Desde la idea nos hablan de deslealtad. Sí, si yo voy a poner límites, no estoy siendo leal. Si yo voy a poner límites, entonces no estoy respetando a mis papás, no estoy honrándolos. Y eso no es verdad. Sí, poner un límite sano, un límite limpio, un límite en el que queda claro qué estoy esperando que pase del otro, lo único que hace es cuidar mi relación o cuidar a mi familia. Pero generalmente los papás hablan de eres un ingrato, qué malo eres conmigo, yo que di todo por ti. Ujú. Sí, ajá. Y caemos mucho en ese tipo de, pues realmente chantaje Una manipulación, sobre ¿no? manipulación y chantaje, sí, exactamente. Y entonces, si te educaron, si te educaron desde esa manera, ujú, si te educaron desde el tú me debes todo a mí, porque yo hice todo para ti, pues está bien difícil decirles no te metas. Está bien complicado decir, esta es una decisión que vamos a tomar nosotros. ¿Y cómo se pone un límite sano sin convertir un rompimiento familiar? ¿Cómo podríamos poner límites sanos? Tendríamos que pensar, vamos a pensar en un ejemplo. Eh, el comer o no comer azúcar de un bebé, ¿sí? Que está súper de moda ahorita, ¿sí? Mm. O la forma de alimentación que tiene un niño. Simplemente es que si no existe el diálogo, no existe el acuerdo. Se tiene que acercar y a lo mejor no hacer una explicación extensa, pero sí decir cuáles son mis razones para pedirte esto. Mm. Ujú. Y si al final de la explicación hay que decir, y no es y esto que te pido no está en negociación, te estoy pidiendo que se haga y te estoy pidiendo que se respete. Se puede hablar con mucho respeto y se puede buscar llegar al acuerdo sin necesidad de que haya un rompimiento. Simplemente tenemos que entender también que cuando estamos poniendo un límite hacia personas que nos educaron, eh, tenemos que poder acercarnos de forma tal que ellos no se sientan agredidos, que ellos no se sientan que nosotros estamos intentando ponernos por sobre ellos. Mm. Ellos tienen que entender que los seguimos respetando, que agradecemos su forma de crianza porque finalmente de alguna forma nos sirvió. Sí. Algo hicieron bien para que nosotros podamos estar criando hijos ahorita, ¿no? Entonces, si actuamos desde el amor, si actuamos desde la petición correcta, se pueden llegar a acuerdos. Se trata de que ellos no sientan que estamos rechazando lo que ellos alguna vez hicieron. Sí. Ujú.
La Si no, palabra clave dijiste, actuar desde el amor. Creo que esa es una palabra muy clave para que se pongan límites sanos sin que haya un rompimiento, ¿no? Que actuar tanto de un lado como del otro desde el amor para que no se rompa esa familia, simplemente se eduque desde el amor, ¿no? exacto, y tiene que existir el acuerdo desde la pareja, ¿eh? La pareja tiene que ser siempre un equipo. Si hay una idea de crianza, llámale como le quieras llamar o sobre lo que sea, la pareja tiene que tener la misma idea, porque tanto se va a colocar un límite hacia un lado como se va a colocar el límite hacia el otro. No puedo decir, ay, mi mamá sí puede, pero tu mamá no. Ujú. Claro, Mm. tiene que ser equitativo. Ah, claro, si no es equitativo, entonces va a haber un rompimiento, porque uno de los dos se va a sentir molesto. ¿Sí? Y aparte, aquí me regreso a lo que tú decías hace rato, María. Entonces aquí el único afectado sería el niño, ¿no? Porque con mi abuela materna sí puedo y con mi abuela paterna no puedo. Ujú. Sí, entonces terminaría Además, porque a convirtiéndose en un cierta edad conflicto ya afectivo. preguntan, ya Ah, preguntan. no, todo pregunta, todo pregunta. Sí, si tú supieras la cantidad de cosas que yo les escucho a los niños en terapia que saben de su familia, te sorprenderías increíble. Sí, los niños saben mucho más de lo que nos imaginamos y no siempre lo preguntan, a veces lo suponen. Un Mm, niño observa, sí. sí, se da cuenta y entonces se crea su propia historia. Y no sé si será la generación de ahora o qué, pero ay, vienen avispadísimos, o sea, son súper perceptivos, se dan cuenta muy rápido y a una edad muy temprana, cuando yo recuerdo, pues, yo tenía esa edad, estaba en mi mundo y en mis cosas, pero ellos están muy al pendiente de todo, captan la energía de las personas, inclusive los gestos y todo, y lo interpretan con una facilidad que realmente llegan a saber realmente lo que está pasando, simplemente por Claro, gestos, por una sola palabra, por silencios inclusive. Tú puedes tener una plática seria en familia y el hijo, la hija, el nieto, la nieta puede estar en su recámara y y se de da cuenta. repente dices, ¿cómo se llamaba esto, qué? Y de repente escuchas en la recámara. Se llamaba así, Sí, simplemente. Con la sí, antena parabólica, sí. Sí, es Y increíble, están es increíble. haciendo tarea, o viendo una película u otra cosa, sí. sí. Sí, los niños son muy multitask, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre les digo a los papás, aguas de lo que estás hablando si él anda rondando. Porque aunque tú no creas que te está escuchando, te está escuchando. O se dan las habilidades para escuchar. Los niños de repente me dicen, estaba yo sentado en la escalera mientras mi papá y mi mamá discutían y dijeron esto y esto y esto y esto. Y cuando yo escuché que iban a salir de la cocina, corrí a mi recámara, prendí la tele y me senté. ¿Sí? Entonces, sí, los niños son increíbles. Entonces, va, ¿a qué voy con esto? Yo creo que la única forma de no romper con la familia, porque a veces hay ocasiones que sí se tiene que romper, ¿eh? Son en casos extremos sí es necesario que haya una ruptura en algunas áreas donde la otra parte de la familia podría ser nocivo para la familia nueva. Pero bueno, esos son casos muy específicos. Pero si no queremos romper, tenemos que actuar desde, si es con nuestros papás, por ejemplo, o nuestros suegros, desde el agradecimiento de lo que ellos hicieron, porque lo que hicieron de alguna forma sirvió explicando sin que llegue a ser un discurso ni una diatriba todo lo que estamos diciendo, cuáles son nuestros objetivos y pedir su ayuda, pedir el apoyo. Ujú. Exacto. Yo creo que si se hace de esa forma, puede funcionar muy bien. Ya si nos Mm. topamos con alguien que definitivamente no está dispuesto a hacer cambios porque solo sus chicharrones truenan, pues habrá que hacer una ruptura de algún tipo. Y las rupturas a veces son sanas, las rupturas a veces arreglan las cosas, ¿no? Las grietas a veces ayudan a que después eso se pueda rellenar de otra manera. Sí, claro. Oye, ¿y la distancia? Ay, la distancia a veces salva. Fíjate, es curioso, hay familias que funcionan mejor de lejos, porque cuando están todos cerca, se llega a hacer mucho, mucho conflicto o mucho caos. Depende de la historia de cada familia, pero a veces cuando una de las personas sale del sistema y se va un poco lejos, puede tener una mejor vida que si se hubiera quedado.
Y depende mucho, te digo, de la historia de cada quien. Pero llegar a ese extremo del límite, mientras no sea una huida, ajá, porque a veces otras personas huyen y al huir no están resolviendo nada y cargan y arrastran toda la historia sin darse cuenta, ¿no? Y entonces estamos hablando de otra cosa. Pero si alguien en el tener que poner un límite para su propia vida tiene que alejarse y lo hace, puede salvarse y puede salvar a los suyos de muchas cosas. Creo que parte importante de cuando se siente una pareja a establecer acuerdos para ambas familias es algo en lo que insistimos siempre cuando le damos enfoque a PNL, de PNL a cada uno de nuestros episodios y hablamos mucho sobre el lenguaje que utilizamos, sobre el metamodelo del lenguaje, ¿no? Esas generalidades, ¿no? Siempre se meten, nunca respetan, ¿no? El Claro, atacar a la familia del otro no es la primera opción para establecer un acuerdo sano, un límite sano desde el amor propio, porque yo entendería que si la familia de mi esposo quiere intervenir en la crianza de nuestros hijos, etcétera, lo quieren hacer porque dentro de todo lo quieren hacer por amor a los nietos, porque quieren hacer un bien y no porque detrás de ellos haya una intención, pues, de dañar la relación, dañar a la pareja, dañar a los niños, ¿no? No es que se levanten con ese objetivo cada día. Entonces, ahí partimos desde lo que tú decías, ¿no? Agradezco la intención de tus papás, ¿no? Primero, resaltar aquellas cosas positivas. Sin embargo, me gustaría esto, ¿no? O encuentro que es más fácil para mí la crianza de nuestros hijos de esta forma, ¿no? O ellos pueden llegar hasta aquí y a partir de ahí ya nosotros decidimos en conjunto y todo eso, ¿no? Eso también podría servir como una herramienta interesante, ¿no? No generalizar ni atacar a la familia del otro. Y aquí ni quería, sentirse atacado, fíjate, exacto, ajá, ni sentirse atacado, porque a veces cuando alguien intenta ayudar, se siente como ataque, se siente como creen que yo no soy suficiente, creen que yo no voy a poder hacerme cargo, creen que nosotros no vamos a poder resolver esto como pareja. Y entonces no se convierte en un límite, se convierte en una especie de barrera. Ujú. O sea, claro. sí, es no atacar, pero tampoco sentirse atacado. Claro, Y aquí entro en otro tipo de escenario, con otro tipo de familia, ¿no? Porque un límite, estamos dejando en claro que no es un rechazo a tu familia, ¿no? Es un acto Ajá. también de amor propio, ¿no? Porque cuando es amor propio y esos límites empiezan a ordenarse, aparece un escenario todavía más Sí, delicado. ¿Qué pasa cuando además hay hijos de una relación de por medio? Esas familias reconstituidas. Cuando una persona se integra a una familia ya existente, pareja con hijos de una relación previa de ambos lados, el trabajo principal es de quien se incorpora, entender su lugar, no competir por protagonismo y respetar las dinámicas ya construidas. Por claro, ejemplo, si la nueva pareja intenta imponerse como figura de autoridad desde el primer momento, empezamos mal. Los hijos sienten que deben elegir entre el padre o madre biológico y la nueva pareja, y ahí empieza el conflicto, ¿no? O la expectativa de convertirse de inmediato en una familia feliz sin darse tiempo al proceso. ¿Qué debería entender una persona antes de integrarse a una familia con hijos de otra relación, Mili? que él es el que se está integrando, ¿sí? Que él es el nuevo, como cuando llegas a la escuela siendo nuevo. Sí, bueno, yo siempre les digo a mis pacientes que cuando comiencen a tener una nueva pareja y tengan ellos hijos, primero que nada no se la presenten a sus hijos antes de que tengan por lo menos un año teniendo una relación con ella o con él. Sí, porque no podemos involucrar a los niños fácilmente porque los niños, queramos o no, se van a encariñar. Ujú. Y ya tuvieron una pérdida. No se vale que tengan otra, sí, por una mala decisión personal, ¿no? Y la nueva persona que está llegando es la que tiene que entender cuál es la dinámica en la que él se va a integrar, él o ella se va a integrar. Si el, por ejemplo, si el otro papá o mamá es un papá presente, pues es el papá de los niños o es la mamá de los niños, ¿sí? La persona que se está integrando solamente es la nueva pareja de quien esté a cargo de los niños en ese momento. Si los niños deciden quererlo, que la mayor parte de las veces funciona,
Eh, entonces irá colocándose en el lugar que pueda tener en esa familia, pero nunca va a llegar a sustituir al otro. La única forma de que llegue a sustituir al otro es que el otro no estuviera ya, ¿no? Que no Ujú. estuviera acompañándonos en este plano. Sí, y ni así, ajá, porque aquella otra persona viviría todavía en el recuerdo, pero vaya, es complejo. Pero, por ejemplo, una persona que llega tiene que entender que un día de esos, uno de estos niños va a crecer y va a tener algún tipo de ceremonia, no sé, una graduación. Los que van a estar con él van a ser sus papás y la otra persona va a ser el invitado. Ujú. Si se casa y decide casarse en una boda religiosa, papá y mamá van a estar al frente y él o ella va a ser el invitado. Si los niños tienen que pasar tiempo con su papá o con su mamá los fines de semana, pues él o ella tiene que entender que los niños van y que él no es el papá o la mamá nueva de los niños. Sí, Ujú. incluso hay que cuidar el lenguaje, ¿no? Hay mamás o papás que cuando llega una nueva pareja le piden a los hijos que les llamen mamá o papá Ujú, y no son papá o mamá. ujú, Mm, Hay que encontrar otra figura, Sí, ¿sí? Porque no funciona, no hay reemplazos. claro. No hay reemplazos. Y también la nueva persona que llega se tiene que integrar a la familia en general. Por ejemplo, hay exparejas, que siguen conviviendo con la familia de origen y se siguen llevando muy bien, ¿sí? Con Ujú. la familia de origen de la otra pareja, ¿no? Y aparecen en fiestas, y aparecen en reuniones, y aparecen en situaciones Pero es que, que que no tendrían por finalmente qué es la ser. mamá de sus nietos. exacto. Exacto, ajá, o el papá de sus nietos. Ujú. Y entonces, pues tampoco lo van a desaparecer de un plumazo de la vida, ¿no? Y eso además ayuda a los hijos a entender que las relaciones pueden ser sanas, porque Eso. los niños necesitan papás felices, no papás juntos, ¿sí? Entonces, Mm. quien se está integrando es quien llega a la nueva dinámica. Y tiene que ser tan inteligente que entienda que no se puede imponer como la gran figura de inmediato, ¿no? Como ahora yo soy aquí quien llegó a ser el papá de estos niños, no, o la mamá de No. estos niños, no, así no funciona, Sí, así no funciona, entra un sistema en el que tiene que adaptarse. Y quizá poco a poco se vayan haciendo ajustes y quizá poco a poco se vayan reacomodando las cosas, pero no puede ser un proceso de un día para otro. Quizás sea un proceso de años, pero no puede llegar a imponerse. Quien es el nuevo, es el que llega a integrarse y tiene que encontrar la manera de integrarse de forma respetuosa a lo que ya existe, a Sí, lo que ya está hecho eso me queda clarísimo, ¿no? Que ahí el kit del asunto es integrarse, bueno, siempre y cuando esté plenamente consciente de qué terreno estás pisando y es tu decisión de voluntad propia ingresar a ese terreno, tienes que hacerlo pues desde el respeto al lugar que tiene cada quien, ¿no? Para evitar cualquier tipo de conflicto. Además, yo creo que el único acuerdo que puede haber previamente a esto es que tu pareja, que ya viene con una anterior familia, también te dé el lugar que te corresponde, que es el de claro, tu nueva pareja y ya. exactamente. Sí, y a veces existen parejas en que ambos llegan con hijos. Sí, Sí, y si ambos llegan con hijos, también entender cómo funciona la dinámica. Sí, y cómo va a ser la convivencia entre esos mismos hijos. Ujú. De cómo vaya, cómo se van a repartir incluso los tiempos y qué va a pasar. Si estos hijos, por ejemplo, no van a convivir mucho, si van a convivir mucho. O sea, tiene que haber acuerdos bien claros, bien claros y entendiendo quién entra a dónde. Sí, quién es la persona que está llegando a colocarse en la posición nueva dentro de la familia, ¿no? sí. Y qué lugar le corresponde, qué lugar es el que llega a tomar. Sí, la verdad es que esto es algo complicado, pero creo que si son personas adultas y personas conscientes van a poder sobrellevar una relación. Lo digo porque yo
yo tengo ese tipo de relación, ¿no? Que donde yo te venía con mis hijos, pareja con sus hijos, y tuvimos que hacer muchos acuerdos de lo que tú estás hablando, Liliana, y la verdad es que es bien importante como pareja cuando tú vas a elegir a una pareja que ya viene con hijos, saber cuál va a ser tu lugar, saber que vas a ser como la segunda, porque o sea, está la mamá para esos niños y tú no eres la mamá, lo que acabas de decir, y tienes que saber cuál es tu lugar para que se pueda vivir una relación sana, porque si no, es un conflicto muy fuerte cuando la persona no sabe cuál es su lugar y quiere imponerse. Es algo muy, muy fuerte para una Pero relación. María, tú no has vivido con ellos. No, no. Es más Y tú difícil, sí. es todo un reto, no es difícil. Yo creo que es un reto cuando te toca vivir con la familia, o sea, con los hijos de tu nueva pareja y todavía ellos tienen a su mamá, a su papá presente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que ser muy sutil en los temas de crianza, porque imagínate que te hubiera tocado vivir con los hijos de tu esposa, de tu pareja actual. ¿Cuántos hubieran sido en casa? ¿Siete? ¿Siete personas? Aproximadamente, y tú teniendo que criar a tus hijos y además teniendo que aplicar tu modo de crianza y quizá por ahí meter a ellos también en el mismo paquete. O yo crío a mis hijos de tal forma y tú crías a tus hijos de tal forma. Hasta No para se eso hay que podría. llegar a acuerdos. Sí, eso no se podría. Si están todos en la misma casa, eso no se podría. No puede haber diferencias, ni siquiera diferencias económicas. ¿Sabes Sí, que algo que a mí me funcionó era que yo siempre trataba de ponerme en el lugar de la mamá, de la otra, del otro lado, y yo como mamá, ¿cómo me gustaría que me trataran a mis hijos si el papá encuentra una nueva pareja? ¿Cómo me gustaría que esa persona trate a mis hijos? De esa manera yo también actuaba con Sí, los nuevos, con los utilicé tu misma lógica. Sí, exacto. Uno siempre se pone en un lugar de la otra persona, cómo me gustaría que me traten a mis hijos y de esa misma manera yo trato a esos niños, ¿no? Creo que eso en PNL le llamamos las tres posiciones también, ¿no? Es muy parecido, o sea, salirte del papel y ponerte y observar cómo se sentiría la otra persona para que puedas comprender cuál papel estás jugando ahí. Es sí, porque luego Entiendo. además a la persona que llega a integrarse, a veces le toca incluso vivir el rechazo de la familia, por ejemplo, de los abuelos, de los niños, ¿no? Ajá, es que a lo mejor ella no va a ser una buena mamá, o a lo mejor él no va a ser un buen papá, y hay un poco una guerra también de como si que se tuviera que ganar uno el lugar, ¿no? Como que el lugar tuvieras que merecértelo, ¿sí? Y porque existe la comparación. Si el otro papá o la otra mamá no fue tan bueno, pues ya le chiste, pero si resulta que fue un gran padre o una gran madre y simplemente tuvieron que separarse la pareja porque no funcionó, pues siempre vas a estar en la balanza, ¿sí? Siempre vas a estar en la balanza. Entonces hay que llegar al punto de entender, entender hasta, vaya, que te estás ganando un lugar y no porque, y no porque tengas que pelear, ganártelo, sino porque el que está llegando o la que está llegando es ese tercero, ¿no? Que llega a la vida de toda una familia ya hecha, con una familia ya con tradiciones, una familia ya con acuerdos, una familia ya con, hasta cómo festejas algo, ¿no? Las familias tienen sus propios ritos de festejar algo, de celebrar algo, y tú llegas y te tienes que integrar a esa forma, Ahí ya vamos a ¿sí? Te llegar, tienes, ahí ya vamos a ajá, llegar. ajá, Porque me quedo con la frase de los hijos necesitan ver a sus padres felices, no necesariamente juntos, y eso también aplica para estas familias que son reconstituidas sobre todo, ¿no? Y ahora hablamos pues nuevamente de acuerdos prácticos, de estas fechas importantes que tú mencionas, como las Navidades, el Año Nuevo o cumpleaños. tu cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, o a cualquier protocolo familiar que ya se haya instaurado, ¿no? En la familia previa.
bajar, en este caso, lo que hemos conversado sobre acuerdos concretos, anticipados para estas fechas, donde más se tensan los límites familiares. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué, ya estaba establecido el acuerdo de que un año pasaban con papá la Navidad y el siguiente año le tocaba a la mamá. Y cuando le tocaba la Navidad, el año nuevo le correspondía a la otra parte. O sea, ya ese acuerdo ya estaba establecido, ¿no? Pero en muchas ocasiones, pues, ya cuando los niños crecen, tienden a ellos a tener como que preferencias, ¿no? Y ahí es donde podrían o no respetarse los acuerdos, y quizá, o volverlos a conversar. No sé, ¿por qué conviene acordar esto con meses de anticipación, no el momento? ¿O cuál es el ideal en estos casos? Pues el ideal es el que exista ya, si funcionaba. Ujú. Sí, o sea, como dices tú, si ya la Navidad era aquí, el Año Nuevo era allá, y estaba funcionando y era práctico, pues hay que respetarlo. Sí, a veces hay que hacer modificaciones cuando los hijos van creciendo, porque los hijos mismos van pidiendo cosas diferentes, ¿no? Este, pero no sé, ¿para qué pelear un Día de las Madres, por ejemplo, que se queden conmigo si no fueran mis hijos? Pues que vayan con su mamá, Ah, Ujú. ¿sí? ¿O para qué pelear un Día del Padre Claro, si papá los está esperando? claro. Ujú. O sea, entender desde dónde, vaya, todos los acuerdos los tenemos que hacer no nada más desde la practicidad. Sí, la practicidad nos ayuda un chorro, pero también desde dónde es el bien mayor para toda la familia. Si una familia tiene un, una celebración que es la más importante de la familia, pues no la puedo romper. Conozco una familia, conozco a alguien que la celebración más importante que tiene en su familia es el cumpleaños de la abuela. Sí, y todo ese mes se mueve alrededor del cumpleaños de la abuela. Y la gente que vive fuera viene al cumpleaños de la abuela. Entonces, es que chistosamente en la pareja conozco a los dos, conozco al novio y a la novia. Cuando el novio llegó y se integró, decía, ¿por qué tanto lío por esto? ¿Sí? Y terminó entendiendo que él tenía que integrarse al cumpleaños de la abuela. Le gustara o no le gustara, fuera su estilo o no fuera su estilo, porque el cumpleaños de la abuela se empieza a planear meses antes incluso de que vaya a suceder. Y toda la familia participa en esto. Entonces, él es el que está llegando, se está integrando y ni modo, a él le toca participar en el cumpleaños de la abuela. Ujú. Si ya existen cosas que hacen que toda esa familia funcione, pues no puedes no puedes nadar contra corriente. Ujú. Mejor súmate y disfrútalo. ajá. Exacto. Habrá otros acuerdos que sí se puedan mover, habrá otros acuerdos a los que se pueda llegar, pero no se puede llegar a decir, a partir de hoy va a ser así. No, vamos a acomodarnos de forma tal que funcione. Y aquí no nada más hablamos de hijos, pero podemos hablar de una pareja recién casada. Ujú. Ay, es que yo siempre he pasado Navidad con mi mamá. Ay, es que yo siempre he pasado Año Nuevo con mis amigos. ¿Cuáles van a ser los nuevos acuerdos? ¿Cómo va a funcionar para que funcione la pareja, ¿no? Eh, y cómo va a funcionar también para la familia, que la familia no presione, no, es que las Navidades son todas con nosotros. Y entender también en la practicidad, no sé, vamos a pensar que una pareja que se casa, vive o se va a vivir juntos o como quiera que sea, resulta que las familias viven lejos. Ujú. Que no sé, tú debes ver mucho eso, María, gente que mucha de su familia vive fuera de Estados Unidos Sí. y que entonces, por ejemplo, en una celebración especial hay que moverse. Mi Mm, hijo, Es- por ejemplo, ajá, su novia, bueno, su pareja vive en otro estado y hay veces que le ha tocado a mi hijo quedarse conmigo y ella se va con los padres y hay veces que van los dos, viajan los dos. Son acuerdos claro, que ellos han aprendido a sobrellevar, que al principio no era fácil porque él no, yo voy a estar con mi mamá, no, ella no, yo con mi mamá. Y claro que hay que establecer esos acuerdos de que, ok, en esta fecha estamos con mi mamá, en la otra fecha con la tuya y simplemente lo que va beneficiando a la pareja y a la familia, ¿no?
Sí, Es, claro. Y son acuerdos que no se pueden tomar, no se pueden tomar al aire. Se tienen que hablar y se tiene que ver cuáles son las tradiciones verdaderamente importantes de la otra familia. Ujú. Y, ¿no? y ver qué tanto me puedo acomodar. O sea, la flexibilidad es importante también. No puedo siempre querer imponer, ¿no? Hay que ser flexibles para poder también adaptarnos a la otra familia y que la otra familia se adapte también a nosotros. O sea, cuando estamos formando un nuevo sistema, cuando una pareja decide estar junta, tiene que entender que los otros dos sistemas sí los está abandonando, pero no van a desaparecer. exacto. Claro, Ahí van a estar. claro, Héctor, te claro. veo muy Oye, reflexivo. y en los temas religiosos, Uy, esos son Ay, buenísimos. imagínate un testigo de No, Jehová. ese es otro tema. dirían, Ese. dirían en Yo España, conozco, uy, has abierto un melón. sí, yo No, conozco sí. una pareja a la que incluso respeto profundamente, que ella es judía y él es católico. Y están criando un par de hijas hermosísimas. Y las hijas viven ambas tradiciones. Y ellos piensan que sus hijas van a crecer y van a tomar la decisión de qué quieren hacer. Pero lo platicaron. Ah, qué Ajá. bonito, no hay Y las imposición. familias, sí, y las familias participan en lo que ellos decidieron. Sí, si van a pasar Hanukkah con una abuela, es padrísimo y lo disfrutan. Pero si van a pasar Navidad con la otra abuela, lo disfrutan. Nunca contraponen las creencias de uno con el otro. Simplemente viven la fiesta. De hecho, se han hecho Simplemente viven. películas con ¿Sí? eso. Pero, por ejemplo, yo vi alguna vez, tuve la experiencia con una niña que tenía muchas ganas de disfrazarse para Halloween Oh, y, y no pudo porque el papá era testigo de Jehová. Y la mamá y el papá estaban separados, pero cuando íbamos a ir ella y yo a pedir dulces, en ese lugar trabajaba el papá. Entonces ella tenía más miedo que ganas de divertirse, de que la viera el papá. ok, pero aquí estamos hablando ya de un asunto que ni siquiera tiene que ver con los acuerdos de papá y mamá, sino tiene que ver más con las imposiciones y las creencias. Y es que meternos en rollos de religión nos da para dos programas. Y no porque la religión esté mal. Cada quien tiene el derecho a elegir bajo qué reglas religiosas se rige, ¿no? Y qué creencias tiene. Totalmente válido la creencia que cada quien quiera tener. Aquí sí llega, sí, o por sí puede llegar a ser una ruptura familiar impresionante. De hecho, hay familias o hay parejas que no logran estar juntas porque no logran acordar situaciones distintas. Y también conozco parejas que uno de los dos elige cambiar de religión para poder estar juntos y poder, no sé, tengo ahorita el recuerdo de una pareja se iban a casar y él tuvo que hacer el bautizo, la primera comunión, la confirmación, todos los ritos siendo adulto para poder casarse por la iglesia con su novia. Sí, él nunca había tenido una religión realmente. Sí, entonces yo también pienso que volvemos a los acuerdos y volvemos a lo que, a lo mejor a aquel punto que decíamos hace rato. Si tú sientes que como pareja la van a armar y van a formar una familia feliz, pues encuentren la manera. Y si la manera es uno de los dos moverse de religión, pues si alguien logra moverse de religión, tampoco estaba tan clavado en la religión que estuviera antes, ¿no? También creo eso. Sí, sí, entonces, insisto, no creo que exista una religión equivocada. Es más, yo bromeaba con mis hijos cuando eran chicos, decía, yo no creo que te mueras, llegues al cielo y San Pedro te diga, chin, te equivocaste. No era esa, no puedes entrar. Sí, entonces, definitivamente no va por ahí. Sí, pero sí puede llegar a ser un conflicto muy serio. Te digo, yo por eso respeto tanto a estos chicos y son chicos jóvenes y tienen, te digo, un par de hijas hermosísimas y eso es lo que ellos están haciendo. Y yo veo fotos de ellas en una Navidad con un pino de Navidad gigante o veo a las niñas se me olvida cómo se llama, el candelabro hermoso que tiene la gente que es judía, que tiene sus velas y las niñas son felices.
¿Por qué? Porque hay un acuerdo increíblemente sano de crianza. Y ya luego ellos eligen. Que vayan, ellas crecerán y elegirán. Mm. Ujú. Qué interesante. Pregunta para Sí, qué nuestra inteligente. audiencia. ¿En tu relación ya tienen un acuerdo claro para las fechas familiares o se decide cada año sobre la marcha? Puedes responderlos o puedes hacernos cualquier pregunta también en el chat, la vamos a estar respondiendo. Con todo esto que hemos hablado ya sobre la mesa, la pregunta ya no es si vamos a tener conflictos con la familia de nuestra pareja, que eso es casi, casi que inevitable. La pregunta es si tenemos las herramientas para sostenerlos sin quebrarnos, sin quebrar la familia, el vínculo que tenemos. Entonces, ya para entrar un poco en el cierre de este programa, que estoy segurísima ha sido muy rico para todos ustedes porque hemos hablado de distintos escenarios y Héctor le puso la cereza al pastel hablando de la religión. Tenemos una herramienta que queremos entregarles a ustedes en función a lo que Lili nos ha ido compartiendo, ¿no? Sobre cómo establecer esos límites sanos con la familia de nuestra pareja. El primer paso sería entonces reconocer el patrón, ¿no? Identificar si lo que sientes viene del conflicto actual o de un patrón aprendido en tu propia familia. Y eso tiene conexión con nuestro episodio del día de hoy. Si aún no lo has visto, al finalizar este programa puedes pasar a verlo, qué es lo que estuviste callando durante tu familia, porque podría ser el punto de partida para que puedas identificar cuál es el patrón que estás manejando en tu pareja actualmente. Y una frase que va de la mano a este primer paso sería, ¿esto que siento es por hoy, justamente por lo que estoy viviendo hoy, o llevo cargándolo desde hace mucho tiempo? Para que puedas identificar por dónde va. El segundo paso sería definir los límites. Lo hemos hablado a lo largo de todo el programa. Convertir la queja general en una petición concreta y observable, con mucho respeto, evidentemente, y en primera persona. La frase para este segundo paso sería, por ejemplo, prefiero que las visitas se coordinen antes, no me siento cómodo con, que lleguen sin avisar, que nos corrijan frente a nosotros o nos desautoricen, etcétera, ¿no? Y el tercer paso sería sostenerlo sin culpa. Recordar que un límite no rompe el vínculo familiar, lo cuida a largo plazo. Repetir el límite con calma si se pone a prueba. Y la frase que cierra este último paso sería, entiendo que no te guste, y aún así, esto es lo que necesitamos como pareja, porque lo que están haciendo todo el tiempo, día a día, es construirse como pareja y construir una familia con límites sanos y con mucho amor. Antes de cerrar, no sé, Lili, si te gustaría dar alguna última recomendación sobre este tema a nuestra audiencia. Fíjate que me encantó lo que acabas de decir. Efectivamente, las parejas estamos en construcción constante, ¿sí? A veces en reconstrucción, Sí, ¿sí? Y si la familia está involucrada, porque va a estar involucrada todo el tiempo, dentro de lo que va a ser la vida de una familia nueva, eh, los límites nos van a ayudar a ser a ser familias más unidas, a ser familias con más capacidad de convivencia, en la que va a poder haber mayor calidad en lo que sea el día con día, ¿no? Entonces, no veamos los límites como barreras, no veamos los límites como rompimientos, veamos los límites como esos puentes que tenemos que construir para que podamos transitar de ida y vuelta de la forma más sana y más amorosa posible. Entonces, si yo sé establecer un límite correcto, estoy abriendo una puerta, no la estoy cerrando. Estoy abriendo una puerta a que todo lo que pueda llegar a pasar a partir de ahora sea mejor. qué Claro. bonito, me quedo con eso último. ¿Tú, Héctor, alguna reflexión final? Mira, me parece que, que entre más voluntad tengamos nosotros como pareja y más diálogo pudiera haber, eh, podría haber siempre más posibilidades, ¿no?
de tener una familia feliz, de que las familias se lleven bien. A veces puede ser muy complicado, a veces necesariamente tiene que haber ciertas rupturas para poder continuar con la pareja, pero también me parece que eso depende mucho de, del miembro que pertenece a la familia con la cual la otra persona está rompiendo. O sea, ¿qué límites está poniendo él ante su familia o ella ante su familia para que eso funcione muy bien? Lo demás es negociación, lo demás es lealtad, lo demás es diálogo, lo demás es llegar a acuerdos y yo creo que se pueden resolver en su gran mayoría, ¿no? Es cuestión de trabajar, nada más. Y si ninguna de esas alternativas previas funciona, la distancia es una gran solución. Sí. María, se nos fue. Ahí un temita logístico, pero ya la tenemos de vuelta. María, ¿estás por ahí? Se me descargó. Y yo dije, ojalá y me aguante, y no aguantó. Estamos aquí todavía, María. Justo estamos entrando al cierre. No sé si Ok. tengas alguna reflexión final. Ya estamos casi por despedirnos. Pues como me perdí de lo que iba en la línea, ya si quieres cierra a lo mejor. No, no te preocupes. Sé que tú siempre eres de las que apela mucho al amor propio y a la construcción de una familia desde el amor, que es lo que siempre rescatas. Y finalmente es la respuesta a muchos de las crisis o de los conflictos que podamos tener. También me quedo con eso. Y a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, suscríbanse, denle like a este programa, compártanlo. Liliana, muchísimas gracias nuevamente. Estás en la Ya parte sabes que 2. estoy Que acá. viene la tercera y última parte, la cereza del pastel, que sabemos que también va a ser un programa muy bueno para todos nosotros, siempre de servicio y con el enfoque que le da la PNL y el complemento, el gran complemento de la psicología. Les agradezco mucho a todos por haber estado con nosotros. Héctor, María, muchas gracias y nos vemos en el próximo Viernes de Conciencia. Chao, chao. Chao. Ay,